Damos gracias a nuestro Dios que nos concede el día de hoy el poder estar aquí en este lugar a fin de alabarle y de bendecirle. Aunque un poco pocos en números, pero que si nos hemos decidido estar en este lugar es que había una necesidad dentro de nuestra alma y decidimos encaminarnos a este lugar y sabemos que de alguna manera el Señor se va a manifestar el día de hoy. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, que abramos el libro de los Hechos. Bendito Dios. Capítulo 2. Gloria, gloria a Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Amén. Leo francés la porción y enseguida la leo en lengua castellana. Hechos 2, 42 al 47. Livre des Actes, chapitre 2, versets 42 au 47. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il est écrit: Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et y avait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. En lengua castellana dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Le titre du sermon aujourd'hui: Pourquoi Jésus embellit l'Église. El título del tema el día de hoy: ¿Por qué Jesús embellece la iglesia? En eso vamos a tratar de meditar el día de hoy en unos breves minutos. Amén. Par un samedi soir, bon, habituellement il ne pleut pas tous les jours, mais disons par un samedi soir ensoleillé, il y a plusieurs activités que l'être humain, surtout dans une grande ville métropolitaine comme Montréal, peut choisir de faire. Digamos en un sábado común, digamos, bueno, hoy está lloviendo, pero digamos en un sábado que hay el sol, que no esté lloviendo, el ser humano en la ciudad metropolitana de Montreal, que es aquí donde vivimos, en las regiones también Laval, algunos que viven también en Laval, pero son ciudades donde, digamos, un sábado común en la noche o en la tarde, ahorita en la tarde, se nos ofrece una variedad de cosas en que nosotros podremos decidir de hacer. Il fait beau, par exemple, je peux aller au parc. Si está bonito, puedo decir, vamos al parque. Y diferentes cosas que nosotros tengamos, que podamos hacer. Mais il y a une question qui revient aujourd'hui, pero una pregunta que de seguro va a venir en nuestras mentes. Pourquoi, à part toutes ces opportunités que j'ai, pourquoi j'ai décidé de venir à l'église aujourd'hui? Pero detrás de todos esos lugares donde uno hubiera podido decidir, voy a ir a ese lugar hoy en día, pero aparte de todo eso hemos decidido hoy en día estar en la iglesia. Amén. Quelle est la raison pour qu'on ait choisi l'église sur toutes les autres choses? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros hayamos elegido el día de hoy? Voy a ir a la casa de oración, voy a ir a orar, a alabar a Dios juntamente con los hermanos, porque hemos decidido hacer eso el día de hoy en vez de ir a otro lugar. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont considérer que l'église c'est seulement un choix de plus. Muchas personas van a considerar que la iglesia simplemente es
un lugar más de todos aquellos. Qu'il n'y a pas vraiment de différence si je vais à l'église o si je vais a un otro endroit un samedi soir. Posiblemente muchos el día de hoy pensaron, bueno, no hay mucha diferencia si voy a la iglesia o no, si prefiero ir a otro lugar el día de hoy. Mais il y a d'autres personnes qui ont considéré que l'église est beaucoup plus importante que tous ces autres endroits. Sin embargo, hay algo otro que están presentes en este momento consideraron que la iglesia es superior a todas las demás actividades que ellos pudieran haber ocupado la tarde el día de hoy. Donc, c'est la raison. Qu'est-ce qui embellit l'église ou c'est quoi qui fait que l'église est si attrayante? O sea, el tema de hoy, ¿por qué o qué es lo que embellece a la iglesia? ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea tratada de una manera diferente a todos los demás lugares? Y la réponse est simple, c'est Jésus. Y la respuesta es simple, es Dios. Es Jesús que está en este lugar. Pourquoi? Parce que dans le parc, il peut y avoir beaucoup de choses qu'il peut faire. Possiblement, vous, quand vous venez à l'église, parfois, en conduisant, vous pouvez voir à gauche et à droite, vous voyez peut-être les personnes dans la fin de semaine, quelqu'un en train de travailler ou plusieurs dans le parc en train de faire du sport, d'autres en train de faire leur hobby. Mais vous décidez d'aller à l'église. Posiblemente usted, cuando viene a la iglesia, no necesariamente el día de hoy, sino cuando viene a la iglesia, en el camino usted puede ver a diestra, a la izquierda y puede ver que hay gente trabajando, gente haciendo sus ocupaciones, otros están en el parque haciendo deporte, haciendo sus hobbies. Y hasta cierto punto no son cosas malas, pero que usted decidió, aún con todo eso, voy a ir al culto. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que embellece la iglesia, vamos a ver 4 puntos, pero que el punto principal que vamos a ver es que Dios está en ese lugar. Porque si Dios no estuviera en ese lugar, entonces, ¿cuál sería la razón de estar en este lugar? Podríamos ir a cualquier lugar. Si Dios no está en este lugar, podríamos ir a cualquier otro lugar y nuestra alma hubiera sido edificada de la misma manera que si estuviéramos en cualquier otro lugar. Mais ici, nous allons voir l'église présente ici. N'importe quel jour, elle était présente et elle disait, on va aller à l'église. Ici, on dit que chaque jour, elle était présente au temple. Aquí vemos a una iglesia que estaba perseverando día tras día dentro del templo. Pourquoi cette église qui possiblement pouvait avoir des hobbies, possiblement pouvait avoir d'autres occupations, décidait de chaque jour être au temple? Y podemos preguntarnos de la iglesia primitiva que acabamos de leer, que por qué perseveraban día tras día en eso y por qué no decidían, en vez de congregarse, ir a hacer otras cosas. C'est parce qu'il y avait quelque chose de très intéressant qu'il y avait, et ce n'est pas nécessairement les personnes qui avaient là, ce n'était pas nécessairement l'édifice, ni les actions, ni les programmes que l'église faisait, sinon que c'était que Dieu était au milieu de cette personne. Entonces, si podríamos resumir el sermón de hoy en una sola frase, ¿qué es lo que hace que la iglesia sea un lugar donde yo pueda ir? Donde yo pueda ir. Sería, ¿qué es lo que hace bonito a la iglesia? El edificio. Las personas que estamos hoy congregadas. Los programas, las actividades que hace la iglesia. Todo eso es secundario, porque la persona principal que no tendría que faltar en la iglesia es Dios. ¿Por qué? Nous pouvons avoir un très bel édifice, mais Dieu peut être absent. Nous pouvons avoir une multitude de personnes réunies à cet endroit, mais Dieu peut être absent. Nous pouvons avoir diverses activités pour animer les jeunes, pour animer les adultes aussi, mais Dieu peut être absent de tout ça. Mais primordialement, qu'est-ce qui doit être dans l'endroit de réunion? Dieu doit être présent dans l'endroit de réunion. En lengua castellana. ¿Por qué? Porque podemos tener el edificio más lindo de toda la ciudad de Montreal. Pero si Dios no está presente en ese lugar, ¿de qué sirve que yo vaya a la iglesia? Podemos tener a todo Montreal reunido bajo un mismo techo, aunque, bueno, no hay edificio tan grande para eso aquí en Montreal. Pero si lográramos imaginar todo eso, pero que Dios no esté ahí, ¿de qué sirve tener a toda aquella gente y no tener la presencia de Dios? ¿De qué sirve tener programas para animar a los jóvenes, para animar a los adultos a acercarse a un lugar, pero que ellos no se quieran acercar a Dios? O que simplemente se acercan a un lugar, pero no se acercan a Dios. ¿De qué sirve? Entonces lo primordial, ¿qué es lo que embellece a la iglesia? O mejor dicho, ¿quién es lo que embellece a la iglesia? Es Cristo. Nous allons voir aujourd'hui 4 points sur lesquels nous allons méditer brièvement et nous allons les voir dans cette même portion que nous avons lue. Vamos a ver en este mismo pasaje de Hechos 2 que hemos leído cuáles eran los 4 puntos que hacían que el lugar de reunión, no importando el edificio, no importando el número de gente, no importando las actividades, pero importando que Jesús estaba ahí, 4 características había. 4 points. Premièrement,
l'enseignement, el aprendizaje, la enseñanza. Verset 42, il dit, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communión fraternelle y au partage du pain y aux prières. Versículo 42 dice que ellos permanecían ¿en qué enseñanza? En la enseñanza de los apóstoles. A la comunión los unos con nosotros, aquí dice comunión fraternal, al partimiento del pan, sea que sea directamente la Santa Cena o simplemente al momento en que ellos comían, pero que también permanecían juntos y permanecían juntos en las oraciones. Mais dans tout cela, nous voyons que la première chose qui est mentionnée ici, c'est l'enseignement des apôtres. Pero en el versículo que hemos leído, ¿qué es lo que resalta? ¿En qué era lo primordial que ellos perseveraban? La enseñanza de los apóstoles. C'était des personnes qui voulaient apprendre. Eran discípulos de verdad. Eran gente que estaban dispuestas a aprender. Que no solamente estaban ahí porque habían comida, sino que primordialmente, ¿qué era? La enseñanza. Primeramente, ¿qué es lo que el Señor le quería enseñar en ese momento? Mais nous voyons ici que c'est l'enseignement des apôtres et non directement l'enseignement de Jésus. Y a-t-il une contradiction? Non, parce que l'enseignement des apôtres se basait sur l'enseignement que Jésus même avait donné. Entonces aquí vemos que era en la enseñanza de los apóstoles que ellos se basaban, pero no en la enseñanza de Jesús, pero que había una contradicción en eso. No, porque la enseñanza de los apóstoles se basaba en la enseñanza que Jesús les había dado antes. Plusieurs d'entre nous peuvent être en train de penser en ce moment, moi j'aurais aimé ça vivre à l'époque de Jésus pour pouvoir entendre les mots que Jésus disait lui-même de sa propre voix ou les mots que les apôtres enseñaient. Muchos podríamos estar pensando, pero yo quisiera, hubiera querido posiblemente estar en aquella época para poder oír lo que el Señor decía, poder oír de sus propios labios y poder sentir lo que sintieron los primeros discípulos en aquel mismo momento. Mais où est-ce qu'on peut trouver l'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres? Pero ¿a dónde entonces podemos encontrar la enseñanza de Jesús y de los apóstoles? Dans ce petit livre. En este libro la podemos encontrar todos. Peu importe l'époque où on a vécu, nous avons accès à l'enseignement de Jésus et à l'enseignement des apôtres. No importa la época en que hemos vivido, tenemos acceso a poder ver cuál era esa enseñanza. L'Église peut avoir le meilleur édifice, peut avoir le plus grand nombre de personnes, peut avoir une multitude de programmes pour aider le monde. Mais si la Bible n'est pas présente, si Dieu n'est pas présent, ça ne sert à rien. La Biblia puede tener una multitud de personas reunidas adentro. Imagínense, una multitud de personas, los mejores programas, el mejor edificio, pero si en esas reuniones no se habla de la enseñanza de los apóstoles, ¿de qué sirve? Sabiendo, en ce moment, l'endroit de réunion deviendrait comme n'importe quel endroit que nous pourrions décider d'aller un samedi soir. En ese momento, lo que sucede es que la iglesia o el lugar de reunión, si no se habla de Dios, si no se habla de la Biblia, en ese momento viene a ser como cualquier otra cosa o cualquier otra ocupación que nosotros hubiéramos podido decidir elegir hacer en este mismo momento. Donc, nous avons l'enseignement. Eux, ils étaient assidus, ils persévéraient en la enseñanza. Esta primera iglesia estaba perseverando en esa misma enseñanza. Et chaque jour, quand ils se réunissaient, ils compartaient la Bible. Ils partageaient la Bible avec les autres. Ellos, además de estar aprendiendo, también estaban ahí compartiendo la Biblia con todos aquellos que también quisieran oír. ¿Y quel était le centre de ce message? ¿Cuál era el centro de aquel mensaje? Le centre du message de la Bible, de Jésus et des apôtres est un seul, c'est l'amour de Dieu. El mensaje principal de la Biblia, que Jesús mismo dijo, que los apóstoles también siguieron hablando, es el amor de Dios. Y a la fois un thème simple et profond, qui à la vez un tema muy simple y muy profundo. Pourquoi simple? Parce qu'un enfant peut comprendre ce que l'amour de Dieu. Simple porque un niño puede entender qué es el amor de Dios. Mais tellement profond que pour les adultes, ils peuvent passer toute la vie essayer de comprendre l'amour de Dieu et nous n'arriverons jamais à le connaître à 100%. Tan profundo a la misma vez que para lo de mente ya madura, los adultos pueden pasar toda la vida tratando de indagar acerca del amor de Dios y nunca van a terminar de conocer cuál es el amor de Dios. Un thème simple et profond à la même fois. Mais pourquoi est-il fait de cette manière? Pero ¿por qué simple y profundo a la misma vez? Il est profond pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que chaque jour, ça nous inspire à connaître plus de Dieu. Es profundo para ayudarnos a cada uno de nosotros a que cada día estemos ahí tratando de entender qué es el amor de Dios. Porque si lo supiéramos a la primera vez, posiblemente mucho ya dejaríamos eso de un lado y nos olvidaríamos de eso.
pero que cada día nos levantamos. ¿Por qué? Porque Dios permitió que de levantarnos el día de hoy. ¿Por qué usted y yo estamos ahí el día de hoy? Porque Dios se acordó de levantarnos el día de hoy, nos regaló el aliento de vida. Y nosotros, ¿cómo le hemos respondido? ¿Será que hemos pasado el día sin orar, sin darle gracias a Dios? ¿O será que al levantarnos le hemos dado gracias a Dios y hemos investigado acerca del amor de Dios? Tan grande que nosotros no podemos entenderlo a cabalidad. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, nous allons aller rapidement, la communion, la colaboración. Segundo punto, primero era el aprendizaje, la enseñanza. Segundo era la comunión los unos con los otros. Verset 42, il dit, ils étaient assidus ou persévérants à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle. Le verset 44 dit, tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. 45, ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et chaque jour, ils étaient assidus au temple d'un commun accord. Aquí va a ver que varias de las características vienen a ser resumidas en este pasaje con una sola y era la comunión. Porque el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. La comunión, la comunión. La communion vient du mot grec koinonoia. Es la palabra griega koinonoia, que quiere decir, más que todo se utiliza en el ambiente económico, pero más que todo quiere decir socios. Tener comunión. Et comment cette communion s'exprimait? S'exprimait pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. Parce qu'ils mangeaient ensemble, que ce soit littéralement la Sainte Seine ou que ce soit directement manger un après-midi ou le souper, mais il nous dit aussi qu'ils avaient toutes les choses en commun. Entonces aquí nos viene repitiendo todas las cosas en común. Comunión. Cuando partían el pan, sea como lo hacemos nosotros, la celebración de la Santa Cena, o sea simplemente la cena, el desayuno, cuando ellos comían, pero que lo hacían juntos y que tenían todas las cosas en común. Et ça, c'était une époque différente. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une époque où nous sommes toujours occupés, où nous ne faisons jamais rien ensemble. Pero eso es muy bonito, hablar de eso, de la iglesia primitiva, que todo lo hacía todo en común. Pero hoy en día es difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, una cultura en que siempre estamos ocupados. Si no es por una cosa, es por otra. Entonces es muy difícil hacer eso. Mais pourquoi était si important d'être ensemble? Ou c'était quoi le point essentiel d'être tous ensemble? C'était à cause de que on était toutes de différentes personnes. ¿Cuál era la cosa más importante de estar juntos? ¿El número? Mis amigos? No. Le point commun d'être tous ensemble à ce moment pour l'église primitive, c'était Jésus. Una vez más regresamos al mismo punto, que la importancia de estar todos juntos no era el número. No era el número de personas, no era porque ahí estaban mis familiares, mis amigos, sino que porque ahí estaba Dios presente en aquella reunión. Y esa era la razón por la cual ellos comían juntos. Porque el Señor comía con sus discípulos en comunión, Él no comía enojado con los demás, sino en comunión Él partía el pan. Y aún dice, el que de mi mismo pan está comiendo, de mi mismo plato es el que me va a traicionar. Comían juntos. ¿Por qué? Porque Jesús así lo hacía. Y la importancia no era necesariamente el número de personas, sino que lo hacían juntos porque Dios es uno. En d'autres mots, une personne qui a un diplôme et une personne qui n'a pas de diplôme, quand il vient au Seigneur, ils sont un. Alguien que tenga un diploma y alguien que no tenga un diploma, pero cuando vienen al Señor, son uno en Cristo. Quelqu'un qui a été appelé comme esclave, quelqu'un qui a été appelé comme libre, quelqu'un qui était en liberté, venant à Jésus, ils sont un. Alguien que ha sido llamado esclavo, otro que ha sido llamado libre, se encuentran en la misma congregación, son uno en Cristo. Quelqu'un qui a un titre de noblesse et quelqu'un qui, disons, qui fait un travail déshonorable. Alguien que tiene un título de nobleza y alguien que no lo tiene, si los dos vienen a Cristo, ¿cómo son? Uno en Cristo. Pourquoi? C'est ça que le Seigneur fait. Peu importe de où nous venons, peu importe s'il y a eu des tensions raciales. Otro ejemplo, tensiones raciales. Alguien de una nación contra otro de otra nación enemiga que estén en guerra en este mismo momento, pero si vienen a la iglesia juntos, son uno en Cristo. Parce que c'est ça que le Seigneur fait. Que peu importe d'où tu viens,
tu as cru au nom du Señor Jesús, le salut es por toi. Porque eso es lo que hace el Señor. De diferentes lugares, diferentes trabajos, diferentes diplomas, diferentes experiencias que hayan vivido en la vida, diferentes países, pero que no estamos viendo eso en este momento, sino lo que Dios ve es que si tú crees en el Seigneur Jésus-Christ, también la salvación es para ti. Donc c'est pour ça que c'était important d'être tous ensemble. Imaginez s'ils étaient tous fâchés, pourquoi? Ils ne viennent pas du même pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail différent. Imagínense si dentro de la iglesia está la gente ahí, es que no viene de mi país. Es que mi país los odiamos desde antes. Porque su familia engañó a mi familia desde antes y por eso no lo puedo ni ver. Eso es lo que enseña la Biblia. Estando todos juntos, ¿qué es lo que dice? Todos vienen a ser uno en Cristo. No tienen necesariamente que ir a ver lo pasado, que ir a ver los conflictos políticos actuales, sino que es lo que tienen que ver al reunirse todo en común, que Dios está presente en ese momento y esa es la razón por la cual estar unidos todos juntos. La Bible es très intéressante quand on parle de les uns aux autres. La Biblia es hace muchos versículos, por lo menos 59 versículos, le dice los unos a los otros. En quelques passages dit que vous suivez la paix les uns avec les autres. Seguir la paz los unos con otros. Que vous vous aimez les uns aux autres. Que os améis los unos a los otros. Ne vous jugez pas les uns aux autres. No os juzguéis los unos a los otros. Que vous enseñéis les uns aux autres. Que enseñarles los unos a los otros, amonestarse los unos a los otros. Que vous saluez les uns aux autres. De saludarse los unos a los otros. Que vous pardonnez les uns aux autres. Que os perdonéis los unos a los otros. Que vous arrêtez de vous mentir les uns aux autres. Parar de mentirse los unos a los otros. Que vous supportez les uns aux autres. Soportar los unos a los otros también. Que vous construisiez avec les uns et les autres, de edificar algo los unos con nosotros. Ne pas parler mal les uns des autres, de no hablar mal los unos de los otros, d'être hospitaliers les uns aux autres, de ser hospitalarios también los unos con nosotros, y d'être serviteurs les uns des autres, y también de servir los unos a los otros. Esos son algunos de los pasajes que usted, de alguna manera, si los busca, los va a encontrar. Y nos hablan de toda esa comunión que había entre aquellas personas en la iglesia primitiva. Ça, c'est le deuxième point. Premier, enseignement. Deuxième, communion. Primero, la enseñanza. Segundo, la comunión. Si on unit ces deux-là, nous allons apprendre que le troisième point, c'est l'adoration. El tercer punto de la caractéristica de que, como Jesús embellece a la iglesia, la adoración. Pourquoi? Parce que je reçois l'enseignement. Et l'enseignement me dit qu'en venant à Jésus, nous sommes tous un, peu importe qui nous soyons été dans le passé, et maintenant nous devons tous adorer au même Dieu. ¿Por qué? Porque perseverando en enseñanza nos vamos a dar cuenta que todos hemos sido bautizados en un solo bautismo, en un solo espíritu, en un solo y mismo cuerpo. Por tanto, todo eso nos va a llevar a una adoración todos juntos a nuestro Dios. Comment l'adoration se voit dans ce passage? Premièrement, la prière. Primeramente, ¿cómo se ve la adoración en este pasaje? La oración. Versículo 42, verset 42, il dit « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, au partage de pain et aux prières. » Versículo 42 dice que estaban ahí perseverando en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, y lo último, las oraciones, en la adoración. Et quelle est la différence entre adorer quelqu'un et louer quelqu'un? ¿Cuál es la diferencia entre adorar a alguien o alabar a alguien? Il y a une petite différence. Adorer, c'est adorer quelqu'un ou honorer quelqu'un pour ce qu'il est, et louer, c'est pour ce qu'il a fait. Adorar es alabar a alguien o honrar a alguien por lo que él es. Por lo cual, cuando se habla de adorar, solamente hay uno en el cual se puede adorar verdaderamente, y ese es nuestro Dios, porque adorar es honrar a alguien por lo que Él es. Sin embargo, alabar, eso es más libre, porque alabar es honrar a alguien por lo que Él ha hecho. Y eso, tanto seres humanos como nuestro Dios pueden merecerse una alabanza. Por ejemplo, usted ha hecho un gesto de bondad, alguien lo puede alabar diciéndolo, qué bonito eso lo que usted ha hecho, y eso es aceptable. Pero no puede adorarlo porque somos seres humanos. Y la adoración solo Dios se la merece. Esa es la pequeña diferencia. Premièrement, nous voyons ici l'adoration qui se reflète sous manière de la prière. Et pourquoi c'était si important la prière en ce moment? Le verset 43 dit que la crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres.
¿Por qué primeramente la adoración aquí se refleja como la oración? El versículo 43 nos dice que sobrevino temor. El miedo vino a la vida de toda persona, también de aquellos que estaban ahí. Pero ¿qué hacía la oración? Dice, muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles. En d'autres mots, la prière venait être un refuge pour tout celui qui croyait en Dieu. La oración vino a ser un refugio para todo aquel que creía en Dios. ¿Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les miracles, les signes que les apôtres faisaient autour. ¿Por qué? Porque veían que alrededor, a través de esa oración, aunque había una persecución hacia los cristianos, pero que veían que alrededor el Señor estaba obrando a través de los apóstoles, en milagros, en señales. Un autre exemple, un peu plus loin dans le livre des Actes, nous voyons que quand Pierre a été jeté en prison, qu'est-ce que l'Église a fait? Ils sont tous allés chacun de leur côté prier chacun de leur maison? Non, ils se sont tous réunis dans la même maison et ils ont tous prié por Pierre. Otro ejemplo que usted, si lo quiere ir a leer después, Hechos 12, cuando Pedro fue echado a la cárcel, es que cada uno se fue, cada uno por su lado. A ver, después me acuerdo del apóstol Pedro. No, sino que dice que todos estaban juntos en el mismo momento. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Orando sin cesar, dice la Reina Valera. Hacían oración sin cesar por él. Y el Señor obró en ese momento. Donc nous voyons que même quand il y a de la persécution, la prière servait d'instrument pour faire grandir leur foi dans cette population, dans cette église qui venait de naître. Aunque había persecución, pero que la oración era la manera en que ellos podían hablar con Dios y hacer crecer la fe de ellos. Là, une question. Est-ce que nous devons prier parce que nous devons prier ou parce que l'on peut prier? Y ahí la pregunta retórica. ¿Es que oramos porque tenemos que orar o porque debemos orar? Il n'y a aucune obligation pour personne. C'est un devoir. No hay ninguna obligación para nadie. Pero sin embargo, conociendo al Señor, tiene que ser un deber de orar día tras día. Entonces, esa es la primera parte que nos habla de la oración. Deuxième, tout le monde était ensemble et il voyait beaucoup de prodiges. Tout le monde était ensemble et il voyait que même s'ils étaient dans une ville pécheresse, todo el mundo veía que aunque estaban en una vida pecadora, posiblemente podamos imaginar un poco a esta ciudad también, si lo quiere tomar por ejemplo, mais que Dieu faisait de grands miracles dans cette ville pécheresse. Dieu changeait la vie du monde dans cette ville pécheresse. Pero a pesar de que era una ciudad pecadora, ¿qué es lo que Dios hacía? Se quedaba parado ahí. Sino que él hacía milagros, señales, y él cambiaba la vida de las personas que estaban en ese lugar. Un exemple, lors du premier sermon de Pierre, l'apôtre Pierre, combien de personnes se sont converties? 3000 personnes. ¿Cuál era una de las señales que el Señor hizo en el primer sermón de Pedro? ¿Cuántos vinieron al Señor? 3000. Bueno, 3000, 5000 en uno de los dos primeros sermones, 8000 personas. Y esas son obras que Dios hacía en medio de aquella ciudad. Donc tout le monde était là et tout le monde regardait ce que le Seigneur faisait. Pourquoi? Parce qu'il savait que même si c'était les apôtres qui étaient les instruments, c'était Dieu qui était derrière tout ça. C'était Dieu qui faisait les miracles et c'était Dieu qui transformait la vie. Et non seulement la vie, sinon qui voyait que leurs prières étaient répondues par le Señor. Sino que veían que todos juntos, orando, se quedaban a la expectativa que Dios está obrando. Ellos seguían orando, ¿por qué? Porque Dios seguía obrando. Milagros, señales. La ciudad estaba siendo transformada. Y lo último, que ellos veían que las oraciones de ellos eran contestadas por un Dios todopoderoso. Donc, nous commençons à prier, nous commençons à adorer. Et chaque jour, nous voyons que Dieu se manifeste dans cette prière. Comenzamos a orar. Y Dios no se queda callado, sino que Él deja sentir su presencia. ¿Y eso qué nos hace? Tenemos que hacerlo o podemos hacerlo y de verdad vamos a sentir que Dios se va a manifestar dentro de nuestras vidas. Entonces, de alguna manera, aunque nosotros empecemos, pero que ese deseo Dios mismo lo va a ir provocando dentro de nosotros. Et un passage très intéressant, l'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, dans ses dernières cartes, livre des Philippiens, il disait: je veux connaître Dieu, je veux connaître le Señor. Un pasaje interesante, no sé si lo ha leído en el libro, creo que de los Filipenses.
el apóstol Pablo. Casi al final de su vida fue una de sus últimas cartas que él escribió, pero él dice, yo quiero conocer a Cristo. Et nous, en lisant ça, on pourrait penser, ben, si toi, tu étais le grand apôtre, Dieu t'a utilisé y tu dis, tu veux connaître le Señor. Y nosotros posiblemente viendo eso, bueno, si tú has sido el gran apóstol, maestro de los gentiles, te presentando enfrente de reyes, defendiendo ese nombre, y hoy estás diciendo que quieres conocer a Cristo. C'est la même raison. Simple y profond. La misma razón que he mencionado antes, simple y profundo. Simple qu'on peut le comprendre à la première minute, mais tellement profond que jour après jour, nous allons vouloir connaître un peu plus du Seigneur. Simple y profundo que en un momento podemos entenderlo, pero profundo que cada día si queremos buscarle más, encontramos mucho más todavía. Ça, c'est 3 points très importants. L'enseignement, la Biblia. Teniendo ahí, bueno, no tenían una Biblia literal, tenían el Antiguo Testamento, pero ellos seguían la enseñanza de Jesús. Segundo, la comunión. Uno, porque Dios solo es uno. No hay dos, no hay tres, solo es uno. Por tanto, el pueblo de Dios tiene que estar unido. Y tercero, si el pueblo de Dios está unido y está en el mismo Dios, en la presencia del mismo Dios, solamente hay uno a quien se debe de adorar. Sí. Y si la oración, la adoración unida, ¿será que puede mucho? Puede mucho porque aquí lo está demostrado en este capítulo. Le dernier point. Cuarto punto para terminar. Le respect des non-chrétiens autour de nous. El respeto de los no cristianos alrededor de la iglesia. Pourquoi? Parce qu'ici, nous voyons qu'il y avait une persécution. Aquí vemos que había una persecución. Ceux qui étaient autour disaient, il est chrétien. Los que estaban alrededor, mira, él es cristiano. Y los perseguían. Ils se faisaient poursuivre pour ça. Donc ils avaient une certaine crainte, une certaine peur, un certain respect peut-être, mais surtout crainte. Tenían un cierto temor hacia los cristianos. Mais que Dieu, chaque jour, il donnait à l'église ceux qui devaient être saufs. Pero que Dios cada día hacía crecer la iglesia y Él mismo es lo que enviaba a aquellos que tenían que ser salvos. Et maintenant, vous et moi, imaginons cette église. Imaginemos aquella iglesia. Les gens d'en dehors, s'ils voyaient que quelqu'un n'était pas un vrai chrétien et qui était mis en dedans, est-ce qu'il y aurait le respect? Est-ce qu'il y aurait peur de cette personne? Imagínense, alguien afuera ve que uno está congregado con aquellos cristianos y lo conoce. Ese no es cristiano. Yo le oigo lo que está diciendo ahí en la noche. Yo soy vecino de él y oigo cómo él actúa. Oigo golpes, oigo malas palabras. ¿Será que habrá el mismo respeto? No, no hay el mismo respeto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos venir aquí bien presentables, bien peinaditos, pero ¿quién nos conoce de verdad? Los vecinos posiblemente son los que más nos conocen. Entonces, el respeto ou le respect des personnes qui ne sont pas de l'église. Plusieurs pourront voir, moi je ne vais pas à l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Muchos podrían decir, yo no voy a la iglesia, muchos hipócritas. Yo una vez me dijeron eso y yo le digo, no te preocupes, hay un lugar para otro más. Y se me quedó callado. Pourquoi? Tout le monde peut venir à l'église. Sí. Todos pueden venir a la iglesia. Mais si nous profesamos être chrétiens, si nosotros profesamos ser cristianos y que solo lo somos dentro de la iglesia y que nous le sommes seulement dans l'église, il y a un problème. Pourquoi? Parce que les gens autour de nous, ils vont pas venir ici nous voir comment on fait. Ils nous voient déjà en dehors. La gente alrededor de nosotros no se va a meter aquí en este lugar para ver cómo andamos nosotros, sino que allá afuera ya nos conocen. Donc, si nous professons être chrétiens, mais qu'en dehors nous ne sommes pas chrétiens, il n'y aura pas de respect. Entonces, si nosotros profesamos ser cristianos, pero que en ningún momento estamos actuando como cristianos, entonces hay un problema. C'est pour ça que cette église, pourquoi il y avait une persécution? ¿Por qué esta iglesia estaba perseguida? Porque había un temor. Porque la gente alrededor sabía que los que estaban adentro de ese grupito, bueno, gran grupo, ya casi 8,000 personas, eran de verdad. Habían creído de verdad. Y por eso había aquella persecución. Donc, en conclusion, 4 points. L'enseignement, la communion, l'adoration et le respect des personnes en dehors. 4 puntos de esta iglesia. ¿Por qué Jesús embellece a la iglesia? 4 características de esta iglesia que Dios mismo es el que hace. Primeramente, Él enseña. Él dio la enseñanza a través de Jesús y ahí a través de los apóstoles que siguieron, y esta enseñanza nos quedó a cada uno de nosotros. Segundo, la comunión. Dios es uno,
no hay ninguna razón para que el pueblo esté dividido. Y la adoración, Dios es solo uno, y porque por lo que Él es, se merece toda honra y toda gloria. Y cuarto, nosotros, nuestro testimonio, haciendo pararnos en la brecha. Si lo somos en la iglesia, también lo tenemos que ser afuera. Ser cristiano en todo momento. Porque Dios no es solamente un Dios de temporadas, sino que Él es Dios en todo tiempo. Y no dice, clama a mí que yo te responderé, eso solamente 7 horas por día. No, 24 horas al día. Y nosotros, ¿cómo tenemos que corresponder? 24 horas al día también. Pour conclure, une question. Pourquoi l'Église, parfois on dirait qu'elle ne croit pas, qu'elle ne grandit pas? Una pregunta para terminar, ¿por qué a veces sucede que la iglesia no crece? Et la raison est fort simple. Ici, nous voyons l'exemple d'une église qui avait ces 4 caractéristiques. La razón es bien simple. Si nos basamos en este pasaje, vemos que la iglesia era llena de esas 4 características. Y por eso Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Si cette église aurait eu seulement 3 caractéristiques ou 2 caractéristiques, l'histoire serait différente. Si esa iglesia no hubiera llenado los requisitos de esos 4 puntos que he mencionado hoy en día, Dios no hubiera hecho aquella obra en aquellas personas. Sino que vemos porque ellos se mantenían firmes en la enseñanza, en la adoración, en la comunión, y que de verdad eran cristianos, guardaban su testimonio. Entonces Dios vio que ese pueblo de verdad iba, y por eso cada día enviaba a aquellos que tenían que ser salvos. ¿Pourquoi? Dieu peut faire l'œuvre dans l'église, mais aussi en dehors. Porque Dios puede obrar adentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Les personnes vont remarquer que si une église a ces 4 caractéristiques, c'est parce qu'il y a quelque chose de différent dans cette église. La gente del mundo hoy lo que va a notar es que si esa iglesia tiene esas 4 características, no es un lugar como los demás. Ce n'est pas un autre endroit où je peux décider, non, c'est samedi soir, je vais aller à l'église. No es otro lugar donde es sábado en la noche, voy a ir a la iglesia en vez de ir a aquel otro lugar. No va a ser considerado un lugar más, sino que él va a ver algo dentro de él que le va a decir, hay algo diferente en ese lugar. ¿Y qué es lo que hay en ese lugar? Como dije al principio, ¿qué es lo que embellece a la iglesia? ¿El edificio más bonito de Montreal? No necesariamente. ¿El número de personas pasamos de los 5,000? No necesariamente. Los programas que hacemos, las actividades que hacemos, vámonos de camping. ¿Eso es lo que embellece a la iglesia? No. Lo que embellece a la iglesia es una iglesia que tiene esas 4 características. ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de esa iglesia. Y si Dios vive dentro de esa iglesia, si queremos hacer los programas que queramos, hagámoslos. Pero lo primordial es Dios. Si queremos llenar este lugar de gente, llenémoslo. Pero el primordial es Dios. Si queremos tener el edificio más bonito de Montreal, hagámoslo. Pero el primordial es Dios. Porque ¿de qué sirve tener el edificio más lindo de Montreal y Dios no conozca ese lugar? ¿De qué sirve tener una multitud de personas cerca de un lugar pero lejos de Dios? ¿Y de qué sirve tener todos los programas si en sí lo que estamos haciendo es llevando a la gente a esos programas pero no a Dios? Entonces eso es lo importante de esta iglesia. 4 caractéristiques pour les mentionner: apprentissage ou enseignement, la communion, l'adoración y le respect, el testimonio. 4 características que día tras día nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque si analizamos eso y nos vamos conforme a la palabra del Señor, va a haber un crecimiento. Aunque sea numérico, pero también dentro de nuestras vidas también. Sea numérico o espiritual, va a haber un crecimiento. ¿Cuáles son nuestros puntos? La enseñanza de los apóstoles. Porque hay muchos que se basaron en otras enseñanzas y por eso Dios se ha ido de aquellos lugares. Segundo, la comunión. ¿Por qué? Es lindo venir a un lugar, como dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Imagínense si venimos aquí a pelearnos, no es lo mismo. Adorar al Señor. ¿A quién estamos adorando? Al Señor. Imagínense hoy que viene este tiempo, si alguien trae un arbolito aquí, ¿sería lo mismo? No. No sería lo mismo. ¿Por qué? Porque la adoración solamente es a un Dios. Yo sé que nosotros tenemos presente que la adoración es a nuestro Dios y que venimos a este lugar es para adorar a nuestro Dios. Y cuarto, cada uno de nosotros guardemos nuestros testimonios. ¿Por qué? Porque la lengua es fácil de abrirla y muchas veces sale cosas que nosotros no quisiéramos que salieran. Y por eso es necesario guardarnos cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús embellece la iglesia? No es el edificio, no es las personas, no son los programas,
sino es Dios mismo quien embellece a la iglesia. Y lo hemos visto en esta hora a través de este ejemplo. Que el Señor le continúe.